Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por haberos conectado a esta presentación de la APP de Feria Valencia. Yo soy Carmen Álvarez y la presentación la va a hacer mi compañero Luismi Fuertes, el que es el responsable de proyectos de Feria Valencia. Vimos que era muy importante que sobre todo los equipos comerciales que vais a estar en los stands, conozcáis bien el uso de esta APP, ya que cuanto más se utilice, podréis ver luego una serie de informes y documentación que seguro que os va a resultar muy interesante. Muchas gracias y nada, empieza Luismi a presentaros la app. Buenos días. Voy a pasar un poco a contaros todo lo que tenemos hasta ahora, ¿vale? Ya habéis visto el manual que os hemos pasado, habéis visto que hay cosas relacionadas con lo que es una zona privada, que es el acceso a la app por la parte web, modificación de datos de catálogo, tema de intereses, gestión de las citas. Luego también tenemos una versión de la app para el móvil, pues especialmente el móvil. Y sobre todo lo que vamos a centrarnos hoy es la parte del registro de visitas. Yo voy a pasar rápidamente por las principales funcionalidades que hemos comentado aquí, ¿vale? Bueno, la parte de acceso a lo que es la zona privada se hace a través de una página web que es esta, la URL que veis ahí. No voy a entrar muy en detalle ahora porque no es el objeto de esta presentación, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es por ahí. Esto también lo tenéis seguramente en los correos que os han enviado, así como en la documentación. Se trata de una página web normal y corriente donde podéis gestionar todos los datos que hemos visto antes, ¿no? De temas de catálogo y tal, ¿vale? Las cosas que os encontráis con todo este pequeño ecosistema que hemos montado, pues tiene una parte de administración web que es donde se controla toda esta información y podéis configurar cosas como el catálogo, podéis ver los intereses, podéis ver las notificaciones de visitantes, la gestión de citas, pero también podéis ver pues, la parte principal que queríamos contaros, que es la del registro de visitas, ¿vale? Cuando entráis en esa parte web, el menú que veis vosotros como expositores es este, donde podéis acceder directamente a las grandes funcionalidades que hay. Básicamente destacaría la de visitas, la de intereses, la gestión del catálogo y la de notificación. También podéis enviar contacto por aquí que nos llega directamente a los responsables de cada feria, ¿vale? Este es el menú que veis en la parte web. Esto ya lo conocéis seguramente, pero esta es la que hace referencia es a la gestión del catálogo, es decir, toda la información que vosotros ponéis para que en el catálogo web, que se ve así bonito, que lo podéis ver ahora actualmente ya en la página de Cebisama, ¿vale? Pues todo se gestiona desde esta zona privada, vuestra participación de cada año y podéis cambiar vuestra información de contacto, dar de alta a los productos, ¿vale? Como podéis ver en estas pantallas. Un entorno bastante amigable, a veces puede ser un poco complejo porque puedes hacer muchos filtros, pero hay muchas tomas de configuración, pero es un entorno web bastante amigable, ¿vale? Podéis incluso seleccionar en qué sectores, de qué sectores formáis parte, ¿vale? Podéis colgar vuestro logotipo, una imagen por defecto. También podéis poner un vídeo de presentación, ¿vale? Aquí quiero aprovechar para comentar que hay que poner la URL larga de YouTube, no vale la corta. La corta nosotros no la contemplamos aquí por un tema de seguridad y ponemos la larga, perdón, ¿vale? Podéis dar de alta productos, ¿vale? Que también se pueden ver en el marketplace de productos del catálogo. Se pueden definir marcas que representamos, ¿vale? En la parte de intereses, pues se ve por la parte del menú de intereses, donde se pueden ver los intereses que tienen nosotros como expositores o en nuestros productos. Estos intereses los visitantes digamos, básicamente llegan a interesarse por nuestros productos o nosotros desde el propio catálogo. Hay un iconito que ellos pueden marcar como que están interesados. Esto es interesante para ellos porque a la hora de definirse, por ejemplo, una visita al certamen, se podrían marcar simplemente aquellos que podrían llegar a visitar, ¿vale? Vosotros luego, desde la zona de administración, podéis llegar a consultar cuáles son aquellos visitantes que se han interesado en vosotros y desde ahí podéis incluso llegar a enviarles una notificación push al móvil, ¿vale? O sea, si el visitante tiene la aplicación instalada, desde aquí, si le enviáis una notificación push, desde lo que es el listado, se podría hacer, ¿vale? Esto si alguien quiere se lo puedo explicar o lo podemos explicar mejor en un manual. Las citas, lo mismo, desde la lista de citas podéis ver las diferentes citas que hay, ¿vale? Y podéis aceptarlas y rechazarlas,
¿vale? También lo podéis hacer por email, que es lo que os llega a la mayoría. Todos los que estáis como responsables de un evento, ¿vale? Os llegará un email cuando alguien solicite una cita. Podéis aceptarla, rechazarla o se queda pendiente y sin más, ¿vale? Hasta que no hagáis nada con ella se queda ahí pendiente, ¿vale? Bien, la parte de visitas, antes bueno, sí, podría preferir enseñaros aquí la administración de las visitas, aunque luego os lo enseñaré con la demo, ¿vale? Que creo que es la parte más interesante porque lo quiero enseñar en vivo, ¿vale? Desde las visitas, primero que nada, te os saldrá un listado con todas las visitas que hayáis registrado desde el móvil, ¿vale? Tengo que decir eso, que las visitas se registran desde el móvil. Veréis ahora que se registran de una manera muy fácil y podéis complementar un montón de información. Toda esta información se guarda, ¿vale? Y luego podéis coger y exportarla, ¿vale? Seleccionando aquellos campos que os interesen. Por ejemplo, podéis ver que se puede exportar tanto en PDF como en CSV como en Excel. Para mí el más útil es CSV. PDF realmente no tiene sentido porque bueno, está puesto, pero no sería muy útil. Con el CSV tú lo puedes meter en una hoja de cálculo y puedes trabajar en cualquier sistema, ¿vale? Ahí podéis, bueno, aquí os da algún detalle más de cómo puedes ordenar las visitas o incluso puedes, como pone ahí, que es muy importante porque es una consulta muy habitual, es que, oye, que no me salen todos los campos. Y resulta que yo puse observaciones y no me salen. Vale, pues es que esta parte que pone ahí para seleccionar los campos, de seleccionar columnas, nos permite luego seleccionar aquellas columnas que queramos exportar. Podemos seleccionar todas y exportar todo, ¿vale? Pero que sepáis que si alguna información que hayáis completado no sale, pues porque claro, lo que se exporta es lo que se ve por pantalla, ¿vale? Luego puedes entrar a consultar las visitas también desde este entorno, ¿vale? Aunque también lo puedes ver desde el móvil, pero desde aquí pues puede ser más joven, digo, más cómodo para verlo tranquilamente desde el ordenador, ¿vale? Si queremos consultar alguna. Ahí se pueden ver básicamente la información que hay de los datos de la empresa, del contacto de la persona que ha venido, intereses, notas adicionales. Hay cosas como, por ejemplo, evaluación de acciones que, bueno, que también están ahí por si a alguien le es útil, ¿vale? Llegado a este punto, os puedo enseñar un poco cómo funciona, ¿vale? A ver si lo puedo hacer compartiendo mi móvil en pantalla. Vale. Antes de nada voy a hacer un poco de limpieza. Esta es la aplicación móvil. Ahora mismo tendría que entrar aquí yo a autenticarme, ¿vale? Voy a entrar con mi usuario, un momentito, y pongo aquí mi usuario para la contraseña, como se va a ver ahí, voy a cerrar. Un momento, ¿eh? Vale, ya estoy aquí. Es que esto quería enseñarlo. Vale, le doy a identificarme y, claro, mi caso es un caso un poco especial, que a lo mejor también le pasa pues pasa a otros usuarios, ¿vale? Que tenéis con el mismo usuario dos perfiles, de visitante y de expositor. Para trabajar con el registro de visitas, ¿vale? Registrando visitas, es necesario seleccionar el rol de expositor, ¿vale? Que que es el que vamos a seleccionar, ¿vale? Le doy como expositor. Claro, la aplicación por defecto me va a sacar todas las ferias que tenemos en marcha. Nosotros la que nos interesa ahora es Cedisam. Vale, quiero comentar que aquí hay una opción muy interesante y es que si esto lo ponéis como fijo, vale, aquí siempre se puede ver una feria que esté fija, ¿vale? Para poner la feria como fija, podemos poner este icono de aquí, este. Si lo marcamos, cuando salgamos de la aplicación y volvamos a entrar, directamente entraremos aquí, ¿vale? Esto es muy útil, porque así cuando estemos utilizando, la cerremos, por lo que sea, cuando abramos, directamente entraremos a trabajar con la parte de Cedisam, ¿vale? Bueno, la aplicación ya la conocéis en general. Aquí tenéis todas las opciones, entre ellas también si tenéis entradas, pues aquí también se verían las entradas que tenemos. En mi caso es un poco especial porque como hago pruebas con 1000 ferias, pues tengo para ir a todas. Pero lo normal es que tú irás básicamente las que tocaron.
Perdonad. Entonces, si vamos aquí otra vez, vamos a entrar en la parte de visitas directamente, ¿vale? Bien, aquí yo ya tenía una visita que había hecho ya antes una prueba, ¿vale? También la puedo borrar, como es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Y ahora veréis cómo funciona, ¿vale? Es realmente sencillo. Para acceder a registrar visitas es tan sencillo como darle aquí y automáticamente vamos a poder leer una visita. Voy a leer, por ejemplo, esta, ¿vale? Rápidamente se trae mis datos. No tendría que hacer nada más. La visita ha sido guardada. Si yo vengo aquí y le doy a volver, la visita ya ha sido registrada. No tengo que hacer nada más. Por tanto, una manera muy sencilla de trabajar con esto es que alguien directamente allí en el stand pues todos los que se acerquen por el stand, si queréis poder registrar directamente la visita con esto y luego bueno, seguir trabajando con la visita y tal. Solo con esto ya tenemos todos sus datos. Si venimos aquí, veréis que tenemos todos sus datos que hemos recogido a nivel de empresa. También tendremos sus datos de contacto, que son los que ellos pusieron en el registro cuando vinieron a feria, ¿vale? Ahora, además, podríamos completar información. Podríamos venir aquí, ¿vale? Y, por ejemplo, poner alguna observación. ¿Vale? Y le podríamos dar a guardar. Estupendo, ya hemos guardado esta observación, ¿vale? También podríamos coger y en esta parte de aquí de sectores, pues aquí estarían todos los sectores que, por ejemplo, trabajará nuestra feria, digo, nuestra empresa, ¿vale? Aquí he puesto yo un montón, pero vamos, cada expositor tendrá los suyos. Pues bueno, pues que resulta que este visitante se ha interesado por esta parte. Pues vale, estupendo. Le puedo dar a guardar si quiero o seguir trabajando. Podría apuntarme a otras notas, alguna nota más de resumen, algunos conceptos de evaluación también los podríamos poner aquí, próximas acciones, todo esto se podría guardar, ¿vale? Normalmente la mayoría hacen uso de las observaciones y poco más, ¿vale? Ese sería un poco el caso. Y si queremos seguir escaneando otros visitantes, para que os deis un poco cuenta de la velocidad, ¿vale? En que se trabaja con esto. Ya tengo uno. Cojo otro. Ya tengo otro. O sea, esto funciona realmente rápido a la hora de recoger contactos. Es muy rápido. Aquí tengo todos, ¿vale? Todos ellos directamente, si accedo a ellos, tengo ya la información, sin hacer nada más, ¿vale? Y entonces puedo operar de la misma manera que antes. Si alguno, por lo que sea, resulta que me he equivocado, lo he escaneado 2 veces y digo, ay, creo que ya lo había escaneado, pues, oye, pues lo puedo borrar, que este ya está, pues oye, no pasa nada, este lo acabo de escanear, pues este no era, perdón. Esto es escaneado 2 veces, lo puedo borrar, ¿vale? Se puede borrar si queréis. Más cosas. Hay alguna cosa más que podemos hacer. También podemos, esto es extraño porque hoy en día ya casi todos los datos están mecanizados en el mostrador, pero podría darse el caso que quisiéramos dar de alta un contacto humano. Podríamos. Los campos, hay que poner el campo de la empresa, ¿vale? Podríamos poner alguna observación y también es fundamental poner un nombre, ¿vale? Y también poner un email. Estos campos son obligatorios. Si no los ponéis, el sistema os lo pedirá. Si le dais a guardar, os va a decir, oye, el email es importante, hay que ponerlo. No tiene sentido no poner email si no vamos a poner otro tipo de información. Por tanto, es fundamental poner este dato. ¿Vale? Con eso habremos guardado de una manera manual, una nueva visita. ¿Vale? Esta información que estamos viendo aquí, ¿vale? Os voy a enseñar ahora cómo se ve desde la administración. Un momentito, que abra el navegador. Voy a salirme de la presentación, porque así será un poco más fácil para mí. Voy a entrar yo en la administración ahora como mi usuario. Este es el entorno que ya os comentaba antes, que muchos de vosotros ya conocéis. Aquí voy a entrar con mi usuario.
Bueno, veréis que yo tengo un montón de roles, pero bueno, voy a entrar como expositor. ¿Vale? Y aquí veis que tengo lo mismo que tenéis vosotros, ¿vale? Si entro en la parte de visitas, yo directamente al entrar cargará las visitas que yo tengo. A ver cómo va aquí la wifi. Vale, aquí están. Aquí están mis 5 visitas, ¿vale? Que yo puedo hacer doble clic sobre ellas y ver la información que hay con lo que yo había escrito. Aquí están las observaciones que yo había escrito. En este ejemplo en concreto es el que yo he dado de alta, tiene muy poca información, ¿vale? Pero voy a entrar, por ejemplo, uno que tenga más. Este, por ejemplo. ¿Vale? Aquí está toda la información, en este caso mi compañera ha creado en el caso de ejemplo. ¿Vale? Aquí está toda la información. Todo esto ha sido mecanizado desde lo que es la entrada de Feria Valencia, por eso esta información está aquí. ¿Vale? Si ella hubiera seleccionado algunos sectores o cuando hemos hecho su visita, hubieran salido aquí. ¿Vale? Luego desde aquí esta información la podemos también exportar, como hemos visto antes que os comentaba. Si le damos aquí, por ejemplo, y decimos exportar a CSV, que por el formato que más me interesa, se pone a descargar un fichero CSV con todos los campos que están. ¿Vale? Aquí no lo abro ahora porque no sé lo que tengo instalado, pero vamos, aquí está el CSV con todo. Si quisierais añadir más campos, podríais venir aquí, ¿vale? Y aquí no se ve ahora, pero voy a ver si puedo reducirlo. Un segundo. Mira, sí, vale. Le podemos dar a seleccionar columnas y entonces fijaros que las que están son estas, pero por ejemplo puedo decidir pues que quiero incluir el contacto del expositor, ¿no? Pero a ver si encuentro otras observaciones. Observaciones, realmente puedo incluir lo que sea, puedo incluir todas, ya las aplico todas, ¿vale? Y ya está. Aquí estarían todas las observaciones que hemos metido, ¿vale? Porque tengo algún campo que no corresponde. Si, por ejemplo, ahora cogemos un segundito. Vale. Si, por ejemplo, aquí ahora en el móvil, ¿vale? A ver si lo puedo sacar aquí otra vez. Aquí. Un momento. Aquí, por ejemplo, en el móvil, borro esta, por ejemplo, borro una, ¿vale? Vale, pues voy a venir aquí y esto tiene un efecto inmediato aquí, ¿vale? Y si doy de alta a otras, pues también pasará lo mismo. ¿Vale? Es lo que entendáis que lo que se haga por un sitio, en la administración lo tenéis, ¿vale? Voy a volver a la presentación. Vale. Entonces, no sé, realmente es muy sencillo de utilizar. Ya habéis visto que no tiene mucho más, se pueden dar datos de manera manual, la lectura del QR es instantánea y toda la información se queda ahí guardada. ¿Vale? Más cosas. También hay una opción, que a ver si la puedo ver aquí, que también permite enviarla por email, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? Pero esto te lo envía de una manera no estructurada, ¿vale? Esto es para que si alguien se lo quiere enviar a nivel informativo, pero no, la información no es tan limpia como de la otra manera, que te lo puede enviar todo de una manera estructurada, ¿vale? Más cosas. A ver. Seguimos un poco más, ¿vale? Aunque esto ya era básicamente lo que queríamos enseñaros a nivel de registro de visitas, simplemente repasar esto, que desde aquí existe la aplicación, se puede descargar tanto para el Android como para Apple, ¿vale? Estos QRs no sé si de aquí se podrán ver bien, pero bueno, en cualquier caso, si buscáis tanto en un repositorio de aplicaciones como del otro, encontráis la aplicación para descargar. ¿Vale? A vosotros se os ha provisionado, os estará a punto de provisionar ya también usuarios para trabajar con el perfil de expositor. Bueno, ya los tendréis porque ya habrán metido ya contenidos como expositores. ¿Vale? Ese mismo usuario es el que vale obviamente para trabajar con el app. ¿Vale? Y no tiene más, o sea, es lo mismo, identificarse con usuario y contraseña. A ver, nadie puede darse de alta él como expositor, o sea, para tener el perfil de expositor lo tenemos que provisionar nosotros desde Feria Valencia, ¿vale? Aunque ahí podáis daros de alta, eso está más pensado para visitantes que para expositor, ¿vale?
Más cosas. En principio, poco más, porque realmente toda la parte esta de lo que es el registro de visitas es tan sencillo como esto. Nosotros en próximos días, ahora mismo, la app tiene información, básicamente de información y horarios y de contacto. En breve vamos a añadir también todo lo que son los planos guía y también las actividades paralelas, ¿vale? O sea, lo digo porque como he visto aquí el menú, que lo tengáis en cuenta. Y ahora si veis que hay poca información es porque estamos actualizando ahora mismo todo el contenido. Y bueno, aquí está otra vez el resumen de cómo hacerlo, que en este manual que creo que os han pasado tenéis también cómo ver las visitas y cómo darlas de alta, os vale también como repaso. Fijaros que este es el icono que os comentaba yo antes para que apareciera la cámara. Este es para hacerlo que funcione de manera manual, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de las pantallas, para que os valga como refresco de cómo está. Y poco más.